Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quisiéramos expresar nuestro contentamiento al considerar el buen propósito de estas conferencias bíblicas en Puerto Cumarebo. Sin embargo, no dejamos de sentir la tristeza de que a causa del confinamiento no se puedan realizar en la forma acostumbrada. Los hermanos que se congregan en esta conferencia han querido, apreciado amigo oyente, que usted estuviera presente allí, si posible, en las primeras filas, en la predicación del Evangelio. Esto no les ha sido posible, pero queda una oportunidad más, y es que ellos quisieran que usted esté presente en el cielo. Por eso están enviándole este audio acerca del mensaje del Evangelio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el Evangelio escrito por el apóstol Mateo, capítulo 22, y el versículo 23. Mateo capítulo 22 y el versículo 23 dice: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Hasta aquí estaría suficiente la lectura, deseando que el Señor la haga prosperar en cada corazón, en cada uno que escucha el mensaje del Evangelio. Amén. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. 2 grandes males que azotan a la humanidad. 2 dificultades terribles en la raza humana: ignorar las Escrituras y el poder de Dios. Ahora, es solemne pensar en esta condición cuando vivimos en un tiempo cuando la información abunda, cuando muchos pueden obtener conocimiento de diferentes temas, pero que el ser humano, en gran cantidades de ellos, esté ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Apreciado oyente, usted que estando en su hogar puede tener la oportunidad de escuchar la palabra del Señor. La palabra de Dios nos habla en la epístola a los Hebreos que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y es que Dios levantó profetas para llevar su mensaje. Y sabe, no todo lo que los profetas llegaron a hablar, no todo fue escrito, pero las cosas que se escribieron para que el ser humano lo considere y lo tome en cuenta
de generación en generación. Cuando algo se escribe, es porque se desea tomar en cuenta al transcurrir del tiempo lo que ha quedado escrito. Y cuando Dios ha permitido que su santa palabra esté escrita en 66 libros, es porque es necesario que el ser humano preste atención a lo que él está hablando. Pero sabe, se puede ignorar aun cuando se sea una persona con abundantes conocimientos. Y al Señor se le acercaron estos saduceos. Ellos querían negar la verdad de la resurrección de entre los muertos. Y presentaron ante el Señor un caso que podríamos considerarlo hipotético, procurando poner en tierra lo que la palabra había dicho a través de Moisés, siervo de Dios, al pueblo de Israel, cuando alguien se casaba y moría sin dejar hijos, entonces su hermano se debería casar con la viuda, y los hijos que nacieran serían tomados en cuenta como la descendencia del hermano que murió sin dejar hijos. Pero ellos ahora tomaron esa porción para poner por tierra una verdad que está evidente en las Escrituras y es la verdad de la resurrección. ¿Sabe, apreciado amigo que escucha, hay muchas falsas enseñanzas, falsas doctrinas procurando confundir a la raza humana y hundirlos en la ignorancia espiritual, usando parte de la palabra de Dios para negar una verdad. Y ahora ellos le dicen, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron. Y ahora el Señor abre sus labios para decirle, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. El mundo en el que vivimos no estuviera atravesando por el caos en el que nos encontramos hoy día si la raza humana tomara en cuenta las Escrituras y el poder de Dios. Ella es clara en lo que quiere del ser humano. Pero, preciado oyente, lo que sabemos de Dios, su eterno poder y deidad, lo que conocemos de Él, es porque Él lo ha dejado en las Escrituras. Y Él quiere que usted tome en cuenta qué triste es el que ignora el poder del Dios eterno para crearlo todo. Pero mira, amigo, amiga, que escuchas en esta hora, queremos hablarte de que este Creador que está por sobre todas las cosas, este Creador que es omnipotente, este Creador que está en todas partes a la vez y que todo lo conoce, Él se manifestó a la raza humana en la persona de su amado Hijo. Y por medio de su amado Hijo mostró su amor, mostró su misericordia para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Encontramos en las Escrituras un gran predicador llamado Pablo. Él se encontró un día en la ciudad de Atenas, y en un auditorio público, él pudo proclamar a viva voz. Allí lo encontramos registrado en las Escrituras en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles y el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día
en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La resurrección de entre los muertos del Cristo que padeció en la cruz es la base firme del evangelio que predicamos. Y estos saduceos procuraban negar esta verdad. El Señor ahora habla a ellos con claridad. Mira, apreciado amigo, la ignorancia espiritual en el ser humano produce consecuencias terribles en la vida del hombre. La ignorancia oscurece el entendimiento de los temas espirituales. Pero también la ignorancia aleja al ser humano de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, en el capítulo 4 y en el versículo 18, él habla allí de la vida del hombre en el pecado. Dice, vive en la ignorancia, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Qué triste es aquel que vive en este mundo pensando que porque él es bueno, que porque él hace buenas obras de caridad, que eso le va a excluir de la condenación eterna. Qué triste es pensar que alguno pueda estar viviendo creyendo que porque él pertenece a tal y cual religión y porque se esfuerza mucho en los conceptos y patrones religiosos, eso le excluye de la condenación eterna y de la ira que ha de venir sobre este pobre mundo. Vivir así es vivir con el entendimiento entenebrecido, en medio de las tinieblas, creyendo que todo está normal. Y qué triste es partir de la escena de esta vida y abrir los ojos en la perdición. Dios no quiere que la raza humana esté en esta condición. Estos saduceos eran personas con conocimiento de las Escrituras. Llegaron a citarle al Señor lo que Moisés escribió, pero espiritualmente estaban en tinieblas. ¿Cuántas veces ha venido oyendo usted el Evangelio? ¿Cuántas veces has oído de la condición de pecado en la que todos hemos nacido? Pero del amor de Dios, entregando a su amado Hijo a la muerte y muerte de cruz, derramando su preciosa sangre por amor del más vil pecador. Pero mire, apreciado oyente, la ignorancia del hombre en su pecado le hace usar un lenguaje ajeno al lenguaje que Dios quiere que el ser humano utilice. El apóstol Pablo, en su vida de inconverso, antes de ser alcanzado por el mensaje de Cristo, él después testifica de su vida pasada y él dice, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor de los cristianos, injuriador. Pero él dice, fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia e incredulidad. Qué triste es aquel que piensa que puede usar el lenguaje que a él mejor le plazca, ignorando las Escrituras. Pero lo maravilloso es que las Escrituras nos revelan la obra poderosa de Cristo en la cruz, que el pecador que contempla por fe al que fue castigado en la cruz, él fue castigado siendo inocente y fue castigado por los errores del hombre que vive en las tinieblas lejos de Dios.
fue castigado siendo inocente por la vida de hombres que se expresan con lenguajes terribles. Fue castigado por la actitud de aquellos que resisten el mensaje de Jesucristo el Salvador. Le injuriaron, le señalaban como el culpable, el merecedor de esa muerte horrenda en la cruz, siendo inocente. Él es tan compasivo por la ignorancia de aquel que camina a la perdición, creyendo que todo está bien. ¿Sabe? Allí en el Gólgota, el bendito Señor, clavadas sus manos y sus pies, expresó una frase, unas palabras que dejan por manifiesto cuán compasivo es Él para con aquel que está en la ignorancia, a pesar de que eran sus escarnecedores, a pesar de que eran sus injuriadores. Él expresó: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esa es una acción producto de una vida en ignorancia. Mire, apreciado oyente, Dios en su bondad, Él quiere salvarle. Y el apóstol Pablo escribió una carta a los romanos. En el capítulo 2 de esa carta, el versículo 4, él dice al hombre que es triste que el hombre menosprecie su benignidad y su bondad, sabiendo que su benignidad, o ignorando que su benignidad y su bondad guía al hombre al arrepentimiento. Todo lo que ocurre en torno a la vida de una persona cada día, Dios lo está permitiendo para atraerle a Él. Mire, muchos estamos preocupados por este coronavirus del COVID-19 que mantiene en confinamiento a muchas naciones, que lleva en quiebra a muchas empresas, a muchas economías en el mundo. Y muchos que con orgullo levantaban el rostro, hoy están preocupados, angustiados, porque se está desapareciendo de sus manos sus capitales. Pero ¿cuántos que al comienzo de esta cuarentena les preocupaba sus ganancias, ya no pueden sacar más cuenta, porque han volado a la eternidad? Y qué triste es aquellos que han volado al más allá, sin Dios, sin Cristo y sin ninguna esperanza. ¿No es verdad que al comienzo de esta cuarentena muchos llegamos a pensar, ¿y cuántos días vamos a estar en esta situación? ¿Y qué preocupación dentro de cada hogar? ¿Será que podremos sostener la economía y el sustento del hogar con todas estas limitantes? Pero más terrible aún, será que estaremos físicamente vivos el día que llegare a concluir las fatales consecuencias de esta terrible enfermedad. Muchos incautos por ignorancia. La persona toma en sus manos un producto en el mercado, paga un alto precio por él, y él está ignorando que ese producto que tanto lo necesita, lo lleva en sus manos colmado de cantidades de esta molécula contaminante del coronavirus, y él está pensando en llevar el alimento al hogar, y él está ignorando que allí también está llevando la contaminación que muchas veces termina con su propia vida. Pero no se ve, no se oye, no se siente, pero allí está. Apreciado oyente, ese es un vivo ejemplo de lo que ocurre con el hombre en el pecado. Y una persona se contamina, nos dicen los especialistas, y
dura un tiempo más que no sabe que está contaminado, pero el asunto está causando efectos y puede también dañar a otros y más tarde a él mismo. Apreciado oyente, el Señor quiere que usted tome en cuenta lo que Él dice, cómo lo dice, por qué lo dice. Y qué triste es que aquellos estaban en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Todopoderoso entre los hombres, y estaban procurando presentar ante Él interrogantes, conceptos para poner por tierra la verdad de las Sagradas Escrituras. Pero qué diferente es cuando un pecador es alcanzado por la obra poderosa del Evangelio. Esa vida torcida, esa vida indiferente, cuando es conquistada por la obra de Cristo y su sangre derramada en la cruz. El mismo apóstol Pablo, que en su vida, antes de convertirse a Cristo, llegó a reconocer posteriormente que era un blasfemo, que era un injuriador. Ahora él, alcanzado por el amor del Salvador que murió en su lugar, escribe a los Gálatas en el capítulo 2 y versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él vivió un tiempo ignorando el amor del Salvador, hasta que llegó el día en que el Salvador expresó a él: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Cuando Saulo entendió que el Señor le hablaba, él dijo: ¿qué quieres que haga? Y desde ese día, este hombre de Dios comenzó a manifestar los frutos de uno que ahora no está ignorando ni las Escrituras, ni el poder de Dios. Aquel que ya no ignora las Escrituras, él quiere conducirse como la palabra del Señor ordena. Y aquel que ya no ignora el poder de Dios, no lo ignora porque lo ha percibido en cambios radicales en su propio ser. Todo lo que el hombre piensa que no podrá cambiar, el poder de Dios lo puede obrar el día que se humilla reconociendo: Jesucristo murió por mi culpa. Pero el Señor les dice a ellos: ignoráis las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento. He estado pensando en estas dos expresiones: ni se casarán, ni se darán en casamiento. Y es que el casarse es la decisión entre un hombre y una mujer que les une, que les compromete el uno con el otro, entre tanto que están con vida. Pero una vez que el ser humano parte de la escena de esta vida, ya el asunto del ser humano o de esa alma y Dios es totalmente individual. Cada uno tendrá que rendir cuenta a Dios de sí. Pero la expresión darse en casamiento, uno la encuentra en las Escrituras como la potestad del padre estar de acuerdo que su hija se una en matrimonio. Y la responsabilidad de aquellos padres acerca de aquella unión matrimonial. Y es tal que el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, presenta que hay aún la potestad del padre de decidir: no quiero que se case con él.
Pero en cuanto a lo que ocurre después, que llega la muerte y que el alma ahora entra a aquella esfera eterna, ya no valdrá lo que mi Padre quiere de mí. Mis padres pueden ser creyentes, pero yo necesito haber tomado en cuenta al Salvador que quizás ignoré por algún tiempo, y ahora el asunto es individual. Ni se casarán, ni se darán en casamiento, seremos como ángeles. Apreciado oyente, el Señor quiere librarle de esta terrible consecuencia de partir de esta vida sin salvación y tener que abrir los ojos a una horrenda expectación de hervor. El apóstol Pedro, él escribe también acerca de esta dificultad en la segunda epístola, capítulo 3 y el versículo 5. Y él habla acerca de lo grave que es del que está ignorando los juicios que han de venir sobre este pobre mundo. Y sabe, lo más grave es que hay personas con el conocimiento, pero voluntariamente lo ignoran. El apóstol Pedro, él escribió diciendo, estos ignoran voluntariamente. Ojalá que alguno que esté oyendo en este momento, que habiendo sido evangelizado quizás en muchas ocasiones por alguien que le aprecia, que le habla del Señor, por algún mensaje oído de forma oportuna, como en este momento, ojalá que no haya alguno que esté voluntariamente ignorando. Y esto se refiere a alguien que el Espíritu Santo le ha convencido, que la palabra le ha hecho comprender la verdad, pero voluntariamente la está rechazando. Ojalá que no sea así. Y que más bien usted pueda venir a Cristo, aceptándole como su único y suficiente Salvador personal. Mire, nosotros quisiéramos poder tenerle en un culto donde reunido, estando usted presente, poderle hablar del amor del Salvador, y esto no se ha podido. Pero si no se ha podido que estemos en un culto reunido como solíamos hacerlo, quisiéramos que usted, creyendo en Cristo, podamos reunirnos en el cielo. La única alternativa es no seguir ignorando las Escrituras que dicen la verdad, que expresan el amor y el poder que puede transformar, que puede salvar perpetuamente a aquel que se allega a Él con fe. Que Él le ayude y prospere su santa palabra. Amén.